Vivimos en una generación que tiene acceso a una cantidad de información sin precedentes. En cuestión de segundos podemos consultar millones de datos, aprender nuevas habilidades y encontrar respuestas para casi cualquier pregunta. Sin embargo, mientras el conocimiento aumenta, también aumentan la confusión, la ansiedad, las malas decisiones y la falta de dirección espiritual. La Biblia ya había anticipado esta realidad. El ser humano puede acumular conocimiento y, aún así, carecer de la capacidad para vivir conforme al propósito de Dios. Existe una diferencia enorme entre conocer muchas cosas y poseer verdadera sabiduría. Y esa diferencia puede cambiar el destino de una persona. En nuestro episodio anterior descubrimos el misterio del Espíritu de Jehová, el primero de los 7 aspectos mencionados en Isaías 11:2. Vimos que sobre el Mesías reposaría la plenitud del Espíritu Santo, revelando la perfección de su ministerio. Pero el profeta continúa diciendo: reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Isaías 11:2. No se trata de una lista casual. El orden tiene un propósito. Después de revelar la presencia del Espíritu de Jehová, la primera cualidad que Isaías menciona es la sabiduría. ¿Por qué? ¿Qué hace que la sabiduría ocupe ese lugar? ¿Por qué Dios no comenzó hablando del poder, de los milagros o de la autoridad? Porque antes de manifestar su poder, Dios forma el carácter. Antes de confiar grandes responsabilidades, desarrolla la capacidad para administrarlas conforme a su voluntad. Y la verdadera sabiduría no comienza en los libros, comienza en la presencia de Dios. Hoy descubriremos que la sabiduría bíblica no consiste simplemente en saber qué hacer, sino en aprender a vivir desde la perspectiva del cielo. Nuestra cultura suele definir la sabiduría como experiencia, inteligencia o habilidad para resolver problemas. Pero la Escritura presenta una realidad mucho más profunda. La sabiduría es la capacidad de pensar, decidir y actuar conforme al corazón de Dios. No depende del coeficiente intelectual. No depende de los títulos académicos. No depende de la edad. Proviene de Dios. El libro de Proverbios declara: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del santo es inteligencia. Proverbios 9:10. Observa cuidadosamente. La sabiduría comienza donde el ser humano reconoce quién es Dios y decide someter su vida a Él. Sin reverencia, puede existir conocimiento. Puede existir cultura. Puede existir filosofía. Pero no existe la sabiduría que transforma el alma. Por eso encontramos personas brillantes en muchas áreas de la vida que, sin embargo, destruyen sus matrimonios, sus familias, sus ministerios o sus testimonios por decisiones tomadas sin buscar la dirección del Señor. La verdadera sabiduría produce una vida alineada con la voluntad de Dios. Isaías profetizó que sobre el Mesías reposaría el espíritu de sabiduría. Cuando observamos la vida de Jesús, encontramos el cumplimiento perfecto de esta profecía. Nunca tomó una decisión impulsiva. Nunca reaccionó movido por el orgullo. Nunca respondió buscando agradar a las multitudes. Cada palabra, cada silencio, cada milagro, cada confrontación, cada paso estaba perfectamente alineado con la voluntad del Padre. Jesús mismo declaró: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 5:30. Esta es la esencia de la sabiduría divina. No consiste en imponer nuestros planes a Dios, sino en rendir nuestros planes para caminar en los suyos. Muchas personas confunden estos conceptos. El conocimiento responde a la pregunta: ¿qué sé? La sabiduría responde: ¿qué debo hacer con lo que sé? El conocimiento acumula información. La sabiduría transforma la información en obediencia.
El conocimiento llena la mente. La sabiduría gobierna la vida. Podemos imaginar dos personas leyendo exactamente el mismo pasaje bíblico. Ambas conocen el texto. Ambas pueden citarlo. Las dos poseen conocimiento. Solo una está caminando en sabiduría. Por eso Santiago exhorta: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. Santiago 1:22. La sabiduría siempre produce obediencia. Uno de los relatos más impresionantes del Antiguo Testamento se encuentra en Primera de Reyes 3. Dios se apareció a Salomón y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. ¡Qué extraordinaria oportunidad! Podía pedir riquezas, un ejército invencible, larga vida, victoria sobre sus enemigos. Pero Salomón entendió algo que muchos aún no comprenden. Si obtenía sabiduría, todo lo demás podría administrarlo correctamente. Entonces respondió: da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Aquella petición agradó profundamente al Señor. ¿Por qué? Porque revelaba un corazón consciente de su dependencia de Dios. Y Dios respondió: he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido. La sabiduría abrió la puerta para muchas otras bendiciones. Este principio sigue vigente. Cuando Dios encuentra un corazón humilde que reconoce su necesidad, derrama la sabiduría necesaria para cumplir el propósito al que ha sido llamado. ¿Por qué tantos creyentes toman malas decisiones? Esta es una pregunta que merece reflexión. Muchos aman sinceramente al Señor, pero viven atrapados en decisiones precipitadas. ¿Por qué? Porque con frecuencia consultan a Dios después de haber decidido, en lugar de buscar su dirección antes de actuar. La sabiduría nos enseña a esperar el tiempo del Señor. Nos libra de la impulsividad. Nos protege del orgullo. Nos ayuda a discernir cuándo avanzar y cuándo permanecer quietos. Proverbios 3, 5, 6 declara: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¡Qué promesa tan extraordinaria! Dios no promete simplemente acompañarnos en nuestros planes, promete enderezar nuestro camino cuando decidimos depender de Él. Y ese es precisamente el fruto del espíritu de sabiduría. Hasta aquí hemos descubierto que la sabiduría bíblica no es una acumulación de conocimientos, sino una forma de vivir bajo el gobierno de Dios. Hemos visto que Jesucristo es el modelo perfecto y que Salomón comprendió el valor incomparable de un corazón que busca la dirección del Señor. Pero ahora surge una pregunta aún más profunda. ¿Cómo opera el espíritu de sabiduría en la vida del creyente hoy? ¿Es un concepto teológico o una realidad que transforma nuestras decisiones diarias, nuestro ministerio, nuestra familia y nuestro carácter? En la parte 2 exploraremos cómo el Espíritu Santo produce sabiduría práctica en el creyente, la diferencia entre la sabiduría terrenal y la sabiduría que desciende de lo alto, y por qué este aspecto del Espíritu es indispensable para cumplir el propósito de Dios sin desviarnos del camino. Hasta ahora hemos comprendido que la sabiduría verdadera proviene de Dios. Pero surge una pregunta esencial: ¿cómo podemos reconocerla? Vivimos rodeados de voces que afirman tener la respuesta. Libros, conferencias, redes sociales, líderes de opinión e incluso consejos bien intencionados pueden influir en nuestras decisiones. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que no toda sabiduría tiene el mismo origen. El apóstol Santiago hace una distinción clara. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago 3:13. La sabiduría bíblica no se demuestra por la elocuencia ni por la cantidad de conocimientos, sino por una vida transformada. No es un adorno intelectual, es una evidencia visible del carácter de Cristo.
Santiago continúa con una advertencia solemne. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Santiago 3, 14, 15. ¡Qué palabras tan fuertes! La Biblia revela que existe una forma de pensar que parece sabia a los ojos humanos, pero cuyo origen no está en Dios. Es una sabiduría centrada en el ego, impulsada por la ambición y alimentada por el orgullo. Por eso, no todo consejo popular es un consejo piadoso. El creyente necesita discernimiento para distinguir entre lo que agrada a Dios y lo que simplemente resulta atractivo para la cultura. La Escritura presenta un contraste profundo entre dos maneras de vivir. La sabiduría terrenal busca el beneficio propio, la aprobación de los hombres y el éxito sin importar el costo espiritual. Su pregunta es, ¿qué me conviene? La sabiduría de lo alto busca primero la gloria de Dios y el bien del prójimo. Su pregunta es, ¿qué honra al Señor? La primera produce competencia, división y orgullo. La segunda produce paz, justicia y obediencia. Santiago concluye. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago 3:17. Observa que Santiago no define la sabiduría por la inteligencia, sino por el fruto que produce. Donde gobierna la sabiduría de Dios, el carácter comienza a parecerse al de Cristo. El Evangelio nos muestra continuamente al Señor Jesús actuando bajo la dirección perfecta del Padre. Cuando Satanás lo tentó en el desierto, Jesús no respondió con impulsividad. Respondió con la palabra de Dios. Cuando las multitudes querían hacerlo rey, él se retiró a orar. Cuando fue traicionado por Judas, no perdió el control. Cuando compareció ante Pilato, supo cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Cada una de estas escenas revela algo extraordinario. La sabiduría divina gobierna incluso las emociones y las reacciones. El espíritu de sabiduría no solo nos enseña qué decir, también nos enseña cuándo callar, cuándo esperar y cuándo actuar. Muchos errores espirituales no nacen de la falta de amor por Dios, sino de la falta de paciencia para esperar su dirección. Abraham recibió la promesa de un hijo, pero decidió adelantarse al tiempo de Dios y tuvo un hijo con Agar. Aquella decisión produjo consecuencias que marcaron generaciones. Moisés, impulsado por la ira, golpeó la roca cuando Dios le había ordenado hablarle. Un momento de falta de dominio propio tuvo consecuencias dolorosas. El rey Saúl ofreció un sacrificio que no le correspondía porque no quiso esperar a Samuel. La impaciencia abrió la puerta a la desobediencia. Estos relatos nos recuerdan una verdad importante: una decisión tomada fuera del tiempo de Dios puede traer resultados que nunca fueron su voluntad. El espíritu de sabiduría nos enseña a confiar, incluso cuando no entendemos el proceso. Quien sirve al Señor necesita mucho más que buenas intenciones. Necesita sabiduría para cuidar a las personas que Dios pone bajo su responsabilidad. Un líder sin sabiduría puede hablar cuando debería escuchar. Puede corregir sin amor. Puede actuar por presión en lugar de obedecer al Espíritu Santo. Por eso, Moisés clamó: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Salmo capítulo 90 versículo 12. La verdadera grandeza de un líder no consiste en controlar a otros, sino en dejarse gobernar por Dios. En la iglesia, en el hogar, en el trabajo o en cualquier ámbito de influencia, el espíritu de sabiduría nos conduce a reflejar el carácter de Cristo. Las decisiones familiares rara vez son sencillas. Educar hijos, fortalecer el matrimonio, administrar el hogar y enfrentar dificultades requiere mucho más que experiencia humana. Proverbios 24:3 declara: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará.
No dice que la casa se edifica únicamente con recursos económicos, ni con talento, ni con esfuerzo. Afirma que el fundamento es la sabiduría que viene de Dios. Cuando un esposo responde con paciencia en lugar de ira, está actuando con sabiduría. Cuando una esposa habla con gracia en medio de una tensión, está manifestando la sabiduría del cielo. Cuando los padres corrigen con amor y verdad, reflejan el corazón del Padre Celestial. Uno de los momentos donde más necesitamos el espíritu de sabiduría es durante el sufrimiento. En medio de una prueba solemos preguntar, Señor, ¿por qué? Pero la sabiduría transforma la pregunta en otra mejor, Señor, ¿qué quieres formar en mí a través de esta situación? El apóstol Pablo comprendió este principio. En lugar de interpretar las dificultades como un abandono de Dios, las vio como oportunidades para que el poder de Cristo se perfeccionara en su debilidad. La sabiduría no elimina todas las pruebas, pero nos permite atravesarlas con esperanza y confianza. Hay una promesa extraordinaria para todo creyente que reconoce su necesidad. Santiago escribe: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. ¡Qué maravillosa invitación! Dios no reserva la sabiduría para unos pocos privilegiados. La ofrece generosamente a quienes la buscan con un corazón humilde y dispuesto a obedecer. Pedir sabiduría implica reconocer que no somos autosuficientes. Es declarar, Señor, no quiero caminar guiado por mi propio entendimiento, quiero depender de ti. Y esa actitud abre la puerta para que el Espíritu Santo dirija nuestras decisiones. Hemos visto que existe una sabiduría terrenal y una sabiduría que desciende del cielo. Hemos aprendido que el espíritu de sabiduría produce un carácter semejante al de Cristo, guía nuestras decisiones, fortalece el liderazgo, edifica la familia y nos sostiene en las pruebas. Pero todavía queda una pregunta decisiva. ¿Cómo podemos cultivar diariamente una vida gobernada por el espíritu de sabiduría? En la parte 3 exploraremos las disciplinas espirituales que nos permiten crecer en esta sabiduría. Veremos ejemplos prácticos para la vida cotidiana. Contemplaremos cómo este aspecto del Espíritu Santo preparó a Jesucristo para su ministerio y concluiremos con un llamado profundo a rendir nuestra mente, nuestro corazón y nuestras decisiones al Señor, seguido de una oración final para que el Espíritu de sabiduría repose también sobre nosotros. Cuando el Espíritu de sabiduría gobierna tu vida, ya no reaccionas solamente por emociones. Ya no decides solamente por presión. Ya no caminas solamente por lo que otros opinan. Comienzas a ver la vida desde el consejo eterno de Dios. La sabiduría del Espíritu te enseña cuándo hablar y cuándo callar. Te muestra cuándo avanzar y cuándo esperar. Te revela qué puertas vienen de Dios y cuáles solo parecen oportunidades. Proverbios 3, 5-6 declara: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La sabiduría no es independencia espiritual. La sabiduría verdadera es dependencia total de Dios. Muchas caídas no comenzaron con grandes pecados, sino con pequeñas decisiones sin sabiduría. Una conversación equivocada. Una alianza incorrecta. Una puerta abierta sin discernimiento. Una emoción no rendida. Un consejo humano por encima de la voz de Dios. Por eso Santiago 1:5 dice: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Dios no se burla del que pide sabiduría. Dios no rechaza al que reconoce su necesidad. El Padre se deleita en dirigir a los que se humillan delante de Él. El problema no es no saber. El problema es no preguntar. El problema no es necesitar dirección. El problema es insistir en caminar sin consultar al Señor. Necesitas el espíritu de sabiduría en tu matrimonio, en tu familia, en tus finanzas, en tu ministerio, en tus relaciones, en tus conversaciones, en tus prioridades y en tus decisiones secretas. Porque no toda decisión buena es una decisión de Dios.
No toda puerta abierta es una puerta divina. No toda oportunidad viene del cielo. No toda voz que suena espiritual procede del Espíritu Santo. El Espíritu de sabiduría te enseña a vivir con eternidad en el corazón. Te lleva a preguntarte, ¿esto glorifica a Dios? ¿Esto edifica mi vida? ¿Esto me acerca al propósito? ¿Esto honra la palabra? ¿Esto produce fruto del Espíritu? Efesios 5, 15-17 dice, mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios sino como sabios, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hoy el Señor te llama a dejar de vivir por impulso y comenzar a vivir por revelación. Te llama a dejar de caminar en tu propia prudencia y comenzar a depender del consejo del Espíritu Santo. No tomes otra decisión importante sin Dios. No abras otra puerta sin oración. No respondas desde la carne cuando puedes responder desde el Espíritu. No permitas que la prisa destruya lo que la sabiduría quiere preservar. Cristo es la sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:30 declara que Jesús nos ha sido hecho sabiduría de parte de Dios. Por eso, cuando Cristo reina en ti, la sabiduría comienza a gobernar tus pasos. Oremos Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, hoy reconozco que necesito tu sabiduría. Renuncio a caminar gobernado por mi propia opinión, por mis emociones, por la presión de otros o por la lógica humana separada de tu voluntad. Señor, derrama sobre mi vida el espíritu de sabiduría. Enséñame a discernir tus caminos. Enséñame a tomar decisiones que te honren. Enséñame a hablar con gracia, a caminar con prudencia, a esperar con fe y a obedecer con humildad. Declaro que no viviré como necio, sino como sabio. No caminaré en tinieblas, sino en la luz de tu palabra. No seré gobernado por la confusión, sino por la dirección del Espíritu Santo. Jesús, tú eres mi sabiduría. Tú eres mi camino. Tú eres mi verdad. Tú eres mi vida. Gobierna mis pensamientos, mis decisiones, mis relaciones, mis prioridades y mi futuro. Padre, dame sabiduría para edificar y no destruir. Para obedecer y no resistir. Para esperar y no desesperarme. Para avanzar cuando tú digas avanza y detenerme cuando tú digas espera. Hoy recibo por fe la sabiduría que viene de lo alto, pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje habló a tu vida, toma un momento para orar y pedirle al Señor sabiduría antes de continuar tu día. Comparte este episodio con alguien que necesita dirección de Dios. Suscríbete para continuar esta serie sobre Isaías 11:2, donde estamos descubriendo las manifestaciones del Espíritu del Señor. Y recuerda, una vida guiada por el Espíritu de sabiduría no camina perdida, porque Dios mismo endereza sus veredas. Todavía estamos en los inicios en la medida que continúes disfrutando de esta serie de enseñanzas basadas en Isaías 11:2 continuarás creciendo espiritualmente y desarrollando tu carácter. No te pierdas el próximo mensaje. Te sorprenderás del amor del Padre por ti.